Actividad de audio. Esta es una prueba para poner en práctica tu comprensión auditiva. Primero lee atentamente las preguntas. A continuación, escucharás el audio después de la señal. El audio se repetirá una vez más. Por último, selecciona la respuesta correcta, A, B o C. Se denomina boom latinoamericano al fenómeno literario, editorial, cultural y social surgido entre 1960 y 1970, cuando las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes empezaron a distribuirse ampliamente por Europa y el resto del mundo. Este movimiento, relacionado en particular con el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes, vivió su momento clave en 1967 con el éxito mundial de la novela de García Márquez, 100 años de soledad, y la atribución del Premio Nobel de Literatura al guatemalteco Miguel Ángel Asturias. El contexto histórico en el que nace y se desarrolla el boom latinoamericano está marcado por una gran agitación social en toda América Latina, en un clima político, económico y diplomático fuertemente influido por el dinamismo de la Guerra Fría. Estas condiciones sirvieron de base para el trabajo de los escritores del boom y definieron el contexto en el que sus ideas, a veces radicales, tenían que funcionar. El triunfo de la Revolución cubana en 1959 y el intento frustrado de Estados Unidos de invadir la isla caribeña a través de la Bahía de Cochinos pudieron considerarse como el inicio de este periodo. Por otra parte, en las décadas de 1960 y 70, los regímenes militares dictatoriales, ya fueran de derechas, ya de izquierdas, predominaron en los países de la región. En cuanto a sus principales características, destaca el hecho de que las novelas del boom latinoamericano son esencialmente vanguardistas. Tratan el tiempo de una manera no lineal, suelen utilizar varias perspectivas o voces narrativas y cuentan con un gran número de neologismos, juegos de palabras e incluso blasfemias. Otros rasgos notables del boom son el tratamiento de los escenarios rurales y urbanos, el internacionalismo, el énfasis tanto en la historia como en la política y el cuestionamiento de la identidad regional y nacional. La literatura del boom rompe las barreras entre lo fantástico y lo cotidiano, convirtiendo esta mezcla en una nueva realidad. Se denomina boom latinoamericano al fenómeno literario, editorial, cultural y social surgido entre 1960 y 1970, cuando las obras de un grupo de novelistas latinoamericanos relativamente jóvenes empezaron a distribuirse ampliamente por Europa y el resto del mundo. Este movimiento, relacionado en particular con el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Carlos Fuentes, vivió su momento clave en 1967 con el éxito mundial de la novela de García Márquez, 100 años de soledad, y la atribución del Premio Nobel de Literatura al guatemalteco Miguel Ángel Asturias. El contexto histórico en el que nace y se desarrolla el boom latinoamericano está marcado por una gran agitación social en toda América Latina, en un clima político, económico y diplomático fuertemente influido por el dinamismo de la Guerra Fría. Estas condiciones sirvieron de base para el trabajo de los escritores del boom y definieron el contexto en el que sus ideas, a veces radicales, tenían que funcionar. El triunfo de la Revolución cubana en 1959 y el intento frustrado de Estados Unidos de invadir la isla caribeña a través de la Bahía de Cochinos pudieron considerarse como el inicio de este periodo. Por otra parte, en las décadas de 1960 y 70, los regímenes militares dictatoriales, ya fueran de derechas, ya de izquierdas, predominaron en los países de la región. En cuanto a sus principales características, destaca el hecho de que las novelas del boom latinoamericano son esencialmente vanguardistas. Tratan el tiempo de una manera no lineal, suelen utilizar varias perspectivas o voces narrativas y cuentan con un gran número de neologismos, juegos de palabras e incluso blasfemias. Otros rasgos notables del boom son el tratamiento de los escenarios rurales y urbanos,
el internacionalismo, el énfasis tanto en la historia como en la política y el cuestionamiento de la identidad regional y nacional. La literatura del boom rompe las barreras entre lo fantástico y lo cotidiano, convirtiendo esta mezcla en una nueva realidad.